Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y de esas pequeñas grandes cosas que nos hacen sonreír. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha generado un montón de especulaciones, debates y preguntas entre los fans más apasionados. Sí, estamos hablando de esa increíble y palpable conexión entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Vamos a desgranar su amistad, desentrañar los rumores que los han rodeado y, sobre todo, a celebrar esa chispa especial que parece trascender la pantalla y ha cautivado a millones. Así que si son tan devotos de estas dos estrellas turcas como yo, prepárense, porque este vídeo está hecho a medida para ustedes. Antes de zambullirnos por completo en este fascinante análisis, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse que ven por aquí y, por supuesto, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras joyas de contenido. Sus comentarios y su apoyo incondicional significan el mundo para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir adelante. El vasto y brillante universo del espectáculo turco está plagado de estrellas deslumbrantes, pero pocas veces la industria nos regala una química y una conexión tan evidentes, tan magnéticas como la que irradia Ander Zel y Kerem Bürsin. Desde el preciso instante en que compartieron el set de grabación para la serie que se convertiría en un fenómeno global, Senkalkam, o Amor, ¿me oyes?, como cariñosamente la conocemos en muchos rincones de habla hispana, su dúo dinámico no solo conquistó las pantallas, sino que se alojó directamente en los corazones de espectadores en todos los continentes. Lo que inicialmente nació como una relación estrictamente profesional, interpretando a Eda y Serkan, dos personajes inolvidables cuyas intrincadas vueltas de tuerca en su historia de amor nos robaron el aliento, evolucionó de manera orgánica, o al menos así es como lo percibe y lo celebra su masiva audiencia, hacia algo mucho más profundo, más íntimo en la vida real. Y es precisamente esta percepción, alimentada sin cesar por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones conjuntas en eventos públicos y, por supuesto, la admiración incondicional de sus seguidores, lo que nos lleva a plantearnos la pregunta que hoy nos convoca: ¿son Ander Zel y Kerem Bürsin de verdad esos mejores amigos para siempre, que tantos anhelan y creen ver? Desde los albores de Senkalkam, su complicidad era un hecho irrefutable. En cada entrevista, por más formal que fuera, en cada evento promocional, se palpaba una chispa, una facilidad de interacción que excedía con creces la mera cordialidad profesional. Se reían juntos de manera espontánea, se apoyaban mutuamente con gestos sutiles pero significativos, y sus miradas, a menudo, comunicaban un universo de entendimiento que las palabras no podían abarcar. Esta conexión natural y fluida se tradujo de manera espectacular en personajes sumamente creíbles, entrañables y con una profundidad emocional que cautivó a la audiencia, convirtiendo a Senkalkam en un auténtico fenómeno global. Los fans no solo se enamoraron perdidamente de la historia de amor de Eda y Serkan, sino de la autenticidad, la vulnerabilidad y la pasión que Ande y Kerem aportaban a sus roles. Y es en este punto donde la magia del fandom despliega todo su poder. Cuando los actores logran encarnar personajes tan queridos con tanta entrega y convicción, la mente colectiva de los espectadores comienza a anhelar, e incluso a imaginar con una intensidad pasmosa, que esa química tan potente y esa conexión tan especial trasciendan la barrera de la ficción para instalarse en la realidad. Las redes sociales, ese epicentro de la comunicación moderna, se convirtieron rápidamente en el escenario principal donde esta percepción se consolidó y se fortaleció día a día. Ande y Kerem comenzaron a compartir no solo imágenes y vídeos de los sets de grabación o de eventos oficiales, sino también instantáneas de momentos más personales, de instantes de relajación y disfrute mutuo. Pequeños gestos aparentemente insignificantes para un observador externo, como felicitarse mutuamente por sus logros profesionales o personales, comentar de forma entusiasta en sus publicaciones o simplemente mostrarse cómodos y felices en compañía del otro, eran analizados con una lupa microscópica por sus fervientes seguidores. Cada me gusta, cada comentario, cada historia efímera compartida, era escrutado y a menudo, interpretado como una señal inequívoca de una amistad sólida, genuina y a prueba de balas. Y no nos engañemos, la amistad entre colegas en la industria del entretenimiento, un mundo tan exigente y competitivo, no siempre es un camino de rosas. Las agendas apretadas, la exposición mediática constante y las presiones inherentes a la fama pueden convertir el mantenimiento de relaciones auténticas en un verdadero desafío. Sin embargo, Ande y Kerem, con una gracia y una naturalidad admirables, parecían navegar estas aguas turbulentas con una destreza asombrosa. Los rumores de un romance, como era de esperar, no tardaron en hacer acto de presencia, casi como una sombra inseparable de su éxito conjunto.
Y es natural, ¿verdad? Cuando dos personas irradian tanta afinidad, tanto carisma y una energía tan positiva juntas, la mente colectiva, alimentada por la fantasía romántica que tanto nos gusta, tiende a buscar la siguiente etapa, el siguiente nivel de esa conexión. Y aunque es importante recalcarlo, nunca confirmaron oficialmente un romance en el sentido tradicional, su relación en la vida real siempre se mantuvo hábilmente en el ámbito de una profunda amistad y un respeto mutuo que exudaban sinceridad. Para muchos de sus seguidores, esta distinción es crucial, es el pilar fundamental de su admiración. No se trataba, o al menos no lo percibían así, de una pareja romántica convencional, sino de dos almas afines que habían encontrado en el otro un apoyo inestimable, un refugio seguro dentro de un mundo a menudo caótico y vertiginoso. Pero ¿qué significa realmente ser un mejor amigo para siempre en este contexto tan particular? Para mí esta definición implica una confianza que es inquebrantable, un apoyo que es incondicional, la capacidad innata de poder ser uno mismo, sin filtros ni máscaras, y por encima de todo, un vínculo que trasciende las modas pasajeras, las tendencias efímeras y las exigencias implacables de la industria. Y si observamos detenidamente las interacciones públicas de Hande y Kerem, las entrevistas que han concedido, los momentos que han compartido ante las cámaras y, sobre todo, la forma en que se refieren el uno al otro, vemos precisamente eso. Se han defendido mutuamente con vehemencia en momentos de controversia o críticas, han celebrado sus éxitos individuales con una alegría sincera y contagiosa, y han demostrado una lealtad que no solo inspira, sino que también refuerza la idea de una amistad profunda y duradera. Piensen en las innumerables ocasiones en las que uno de ellos ha emprendido un nuevo proyecto, ha lanzado una nueva iniciativa o ha alcanzado un logro personal significativo. El otro invariablemente ha estado allí, brindando su apoyo público, a menudo a través de mensajes emotivos y cargados de genuino aprecio. Esto no es algo que se pueda fingir fácilmente, ni siquiera para los actores más talentosos. Requiere un nivel de conexión, de entendimiento y de aprecio real que va más allá de las convenciones sociales. Y es precisamente este aprecio mutuo y esta admiración sincera lo que ha llevado a muchos de sus fans a acuñar el término «mejores amigos para siempre» como una forma hermosa y poética de encapsular la profundidad, la autenticidad y la durabilidad de su vínculo. Es fundamental recordar, y esto es un punto clave para mantener la perspectiva, que si bien los fanáticos tienen el derecho y el placer de especular, de crear narrativas y de soñar con finales felices, la verdad sobre las relaciones personales de las figuras públicas es a menudo mucho más compleja, matizada y reservada de lo que parece desde nuestra posición como observadores externos. Lo que nosotros vemos y consumimos es en gran medida una versión curada, una imagen cuidadosamente construida y presentada al público. Sin embargo, la autenticidad que Hande y Kerem logran irradiar, esa chispa genuina que se percibe en sus interacciones, es difícil de ocultar, es algo que traspasa las capas de producción y edición. Su lenguaje corporal, sus sonrisas que parecen brotar desde lo más profundo de su ser, la forma en que se hablan y se tratan con una familiaridad y un respeto evidentes, todo apunta a una conexión que se siente real, profunda y, lo que es más importante, duradera. Además, su amistad se ha erigido como un verdadero faro de positividad en un panorama mediático que a menudo se ve eclipsado por noticias negativas y controversias. En un mundo donde los titulares a menudo se centran en lo escandaloso o lo polémico, la historia de Hande y Kerem, centrada en el apoyo mutuo, el respeto incondicional y la admiración sincera, ofrece una narrativa refrescante, edificante y profundamente inspiradora. Han demostrado que es posible, incluso en la cima de la fama y bajo el escrutinio constante de los medios, mantener relaciones sólidas, significativas y auténticas. Esto, sin duda, sirve de inspiración para muchísimas personas, tanto dentro como fuera de la industria. Hemos sido testigos privilegiados de cómo su amistad ha evolucionado y se ha fortalecido a lo largo del tiempo. Han atravesado diferentes etapas en sus carreras, han enfrentado desafíos personales y han celebrado triunfos individuales, y su vínculo ha permanecido intacto, incluso se ha hecho más fuerte. Esto sugiere una base sólida, cimentada sobre valores compartidos, una comprensión profunda del otro y un respeto mutuo que asciende las circunstancias. No es una amistad superficial, basada en la conveniencia mutua o en la fama efímera, sino algo que parece tener raíces mucho más profundas, ancladas en la esencia de quienes son como personas. Y si nos permitimos un momento de reflexión un poco más poética, su historia conjunta, que se inició en la pantalla para luego desbordarse en la vida real, nos recuerda el poder inmenso y transformador de las conexiones humanas.
En un mundo cada vez más digitalizado, donde las interacciones pueden volverse efímeras y superficiales, la idea de una amistad para siempre, de un vínculo que perdura en el tiempo, es algo que resuena profundamente en nuestro interior. Hande y Kerem, con su carisma innato y su conexión palpable, nos ofrecen un ejemplo conmovedor y esperanzador de esa posibilidad. Consideremos la influencia que han ejercido en sus seguidores. Muchos de sus fans han adoptado su amistad como un modelo a seguir, inspirándose en la forma en que se apoyan, se respetan y se complementan mutuamente. Esto demuestra el impacto positivo y duradero que las relaciones auténticas pueden tener, incluso cuando se observan a través del prisma de las redes sociales y los medios de comunicación. Han creado una comunidad de fans que valora la lealtad, la honestidad y el afecto genuino. En resumen, la pregunta de si Hande Erçel y Kerem Bürsin son mejores amigos para siempre puede que no tenga una respuesta simple y directa de sí o no en el sentido más estricto y público que la sociedad espera. Sin embargo, lo que sí es innegable, lo que se manifiesta de forma clara y evidente, es la profunda conexión emocional, el respeto mutuo incondicional y el apoyo constante que se profesan. Han construido ante nuestros ojos un vínculo que a través de sus interacciones y sus apariciones conjuntas, ha sido interpretado por sus fans de una manera extraordinaria, como algo que va más allá de una amistad convencional. Han demostrado que es posible encontrar un alma gemela, no necesariamente en un sentido romántico y predefinido, sino en un compañero de vida, un cómplice, alguien que te entiende en lo más profundo, te apoya en tus luchas y celebra tus éxitos con una alegría que nace del corazón. Y esa, mis queridos amigos, es una forma de amistad que vale la pena celebrar, una conexión que, sin duda, es un tesoro invaluable en el competitivo y a menudo superficial mundo del entretenimiento. Así que para recapitular y asentar estas reflexiones, hemos explorado la química innegable y electrizante que ha existido entre Hande Erçel y Kerem Bürsin desde sus primeros días en el set de Sen Kalkam. Hemos analizado la forma en que su relación ha florecido, se ha fortalecido y se ha manifestado a través de las redes sociales y los eventos públicos, y hemos profundizado en la interpretación generalizada por parte de sus fans de que su vínculo es, sin duda alguna, el de mejores amigos para siempre. Hemos reflexionado sobre el profundo significado de esa frase en el contexto específico de la fama y las exigencias de la industria del entretenimiento, destacando la autenticidad, el apoyo mutuo y el respeto que parecen definir y dar forma a su conexión. Muchas gracias a todos por acompañarme en este recorrido por la fascinante relación de Hande y Kerem. Ha sido un verdadero placer sumergirnos juntos en este tema que tanto nos apasiona. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Ahora me encantaría escuchar su opinión, sus pensamientos más profundos. ¿Creen ustedes que Hande y Kerem son realmente mejores amigos para siempre? ¿Qué es lo que más admiran de su relación, de su conexión? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y disfruto enormemente interactuando con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y enriquecedor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, ese gesto simple pero poderoso que nos indica que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos, con otros fans, con todos aquellos que admiran a Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y este es su primera vez por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que creamos. Su apoyo constante es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que ustedes aman y que les aporta valor. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más pasión por el entretenimiento. Cuídense mucho, manténganse sanos y felices, y hasta la próxima, mis queridos amigos. Adiós.